Hola, muy buenos días. Gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro segundo conversatorio del ciclo de espacios para conversar sobre la perspectiva de envejecimiento poblacional en Venezuela. Este ciclo de presentaciones, conversatorios que van a concluir en la presentación de 3 informes sobre la situación y la perspectiva de envejecimiento de nuestro país. Forma parte de nuestro proyecto de monitoreo del acceso a la salud en Venezuela, que Convite viene desarrollando y que ya tenemos 4 años de forma ininterrumpida generando información sobre la situación de derechos humanos, y ahora desde el año 2020 hemos venido avanzando en la construcción de un espacio para estudiar y hacer exigibilidad, visibilización sobre la situación de derechos humanos de la población adulta mayor en nuestro país. En esta oportunidad vamos a contar con la presentación de Gaby Ponce, que nos va a hablar sobre la relación entre pobreza y envejecimiento. Y sin más preámbulos, Luis Francisco les va a comentar un poquitico sobre quién es Gaby y sobre esa investigación que va a presentarnos el día de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días, gusto saludarles. Mi nombre es Luis Francisco Cabeza, soy director general de la Asociación Civil Convite. Somos una organización que trabaja en la garantía y exigibilidad de los derechos sociales desde hace 15 años. Y bueno, dentro de nuestro mandato, si bien trabajamos por la documentación, visibilización y denuncia de la vulneración de los derechos sociales de todas las personas, tenemos un especial énfasis y enfoque en atender el tema de las personas mayores, es decir, sus derechos, sus exigencias, sus condiciones de vida. Y bueno, de alguna u otra forma, con modestia, pues lo decimos, pues ha sido en los últimos años un trabajo para nosotros importante, tratar de posicionar dentro de la agenda pública la necesidad de discutir temas que son importantes. Y uno de ellos es valorar la perspectiva poblacional dentro de lo que puede ser el enfoque del desarrollo. Si bien estamos inmersos en medio de una situación compleja, atípica, como es el caso de una emergencia humanitaria compleja, pero que además con una pandemia, eso no puede suponer abandonar las agendas de desarrollo y no puede suponer abandonar los grandes temas importantes para ir avanzando de forma paralela en atender la emergencia, pero también sin abandonar la perspectiva del desarrollo. Y el desarrollo no puede ser concebido si no entendemos cómo es nuestra población o cómo va a ser nuestra población, cuál es digamos, hacia dónde va. Eso ha sido parte del interés que tenemos con estos espacios. Este es el segundo en el que contamos pues con personas de una trayectoria importantísima, no solo en el abordaje de la perspectiva demográfica, sino también de la política pública, porque muchos de los vacíos que hay tiene que ver con eso, con la ausencia de políticas públicas, de grandes lineamientos estratégicos basados en la proyección de cómo vamos a hacer en el futuro. Es decir, tratar de, desde ya, configurar lo que va a ser nuestra pirámide poblacional, cómo vamos a hacer y cómo eso tiene un impacto directo en las políticas públicas, en cómo concebir la seguridad social, en cuánto va a costar esa seguridad social, más aún si estamos hablando de una perspectiva importante, sostenida en el tiempo, de envejecimiento poblacional, y con unos elementos allí que son, digamos que catalizadores de potenciales problemas si no los abordamos desde ya. Tal es el caso, por ejemplo, de la migración forzada. La migración forzada agrega pues un elemento adicional de, digamos, de aumento porcentual de la cantidad de personas adultas mayores dentro de nuestra pirámide, pero a su vez también es digamos, que un gran mordisco a la población, digamos, dentro de lo que llamamos la población económicamente activa, es decir, 5,5 millones de venezolanos entre 18 y 45 años se han ido del país. Entonces, eso tiene repercusión. Entonces, parte de nuestro interés es eso, parte de nuestro interés es generar espacios de discusión, generar la preocupación, la atención de los hacedores de política pública en estos temas y estas discusiones que hay que darlas, y que, bueno, pues desde la sociedad civil estamos dispuestos a seguir haciéndolo, a seguir de alguna u otra forma siendo una caja de resonancia con respecto a esto. No podemos abandonar este tema, porque si no sería abandonar pues esa perspectiva del desarrollo. Tendríamos una mesa
con una pata bastante coja, porque no estamos abordando la perspectiva poblacional. En este sentido, el día de hoy, bueno, contamos, el anterior foro contamos con la participación de María Di Brienza. En esta ocasión vamos más en un tema asociado al tema demográfico, a cómo somos, cómo vamos a ser. Hoy queremos abordar el tema de, ya con datos duros, asociados al tema pobreza y cómo eso impacta directamente en una población que ha sido de alguna u otra forma uno de los grandes afectados de la emergencia humanitaria compleja y de forma muy diferenciada. Eso es importante decirlo. ¿Sí? La emergencia humanitaria que vivimos afecta de manera diferenciada en cada segmento poblacional. Los adultos mayores en un país que no está preparado para envejecer, sin lugar a dudas, son un eslabón muy frágil dentro de esa cadena de consecuencias que está generando la emergencia humanitaria compleja, y a eso debemos sumarle un país con famélica oferta en materia de política pública de atención para los adultos mayores. Esto también lo hemos venido trabajando incluso desde la seguridad social. Ya habíamos hecho un trabajo previo con Carlos Aponte el año pasado en analizar el tema de la seguridad social. Entonces, hemos querido ir abordando estos temas, grandes temas, gruesos, para ponerlos sobre el tapete. El día de hoy nos acompaña María Gabriela Ponce. Ella es licenciada en Sociología, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Es especialista en sistemas de información de la Universidad Católica. Es candidata a doctora en estudios de desarrollo del CENDES. Además de eso, es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica, y ha estado vinculada a los proyectos sobre pobreza desde 1996, y más recientemente, desde el 2015, ha estado vinculada a uno de los principales estudios que se hacen en materia de condiciones de vida, tal es el caso de la ENCODE. Allí está encargada pues, desde el 2015. Además de eso, es profesora de las cátedras de diseño, evaluación de proyectos sociales y desarrollo social en la Escuela de Ciencias Sociales. Es consultora en varios proyectos de investigación social, promovidos por organismos nacionales e internacionales, y se especializa en el diseño y análisis de investigaciones mediante encuestas, así como en estudios de condiciones de vida, pobreza, formulación y evaluación de proyectos sociales, políticas públicas y opinión pública. Como vemos, pues en este espacio hemos tenido y vamos a seguir teniendo a personas del ámbito académico, pero con amplia experticia, sobre todo en no solo la teoría, sino también en cómo esa teoría se transforma en política pública y en cómo utilizamos esos datos para hacer incidencia en los hacedores de política pública. Bueno, sin más preámbulo, Gaby va a colocar su cámara al inicio solo para su presentación. La va a quitar por problemas que bueno, solemos tener casi todos en Venezuela con el tema de la conectividad, y para evitar que ella tenga algunos delay ahí, ella la va a colocar, allí ya la estamos viendo a Gaby, y bueno, va a seguir pasando su lámina. Bueno, Gaby, bienvenida, y es un verdadero placer tenerte acá, y gracias por tu tiempo, tu esfuerzo y por tu dedicación a estos temas tan importantes para el país. Bienvenida, Gaby, la escena es tuya. Tienes entre 45 y 60 minutos son tuyos. Gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer a Convite esta oportunidad. Realmente hemos estado trabajando un equipo sobre el tema específico de envejecimiento. María, mi compañera en el instituto, Thais, Carlos. Y a mí pues me ha tocado la responsabilidad de trabajar el tema específicamente de pobreza. Vamos a trabajar este tema, digamos, específicamente en el segmento de población de las personas mayores. Utilizamos como límite 60 años y más, ¿ok? Y la ¿Nos escuchan? vamos a comparar en relación a la población general, o sea, un compartir pantalla. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, y quedamos atentas para las preguntas al finalizar la presentación. Voy a apagar porque ya la máquina me está diciendo que la conexión está inestable. Y a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, Gaby, se ve perfecto. Puedes ponerla en presente. Listo, Ok. se ve perfecto. Ok.
Bueno, entonces lo que vamos a trabajar en el día de hoy va a ser el tema de envejecimiento poblacional y pobreza, componente de todo el proyecto que tenemos, que tiene 3 componentes, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista social, con 2 aproximaciones, uno a la pobreza y otro a las políticas sociales que van a desarrollar Carlos y Thais. Este componente, entonces, vamos a trabajar el tema de las personas mayores en el contexto país a partir de reprocesamientos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que ya lleva 6 ediciones. Para quienes no la conocen, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que de ahora vamos a llamarla en COVID, porque si no se me va a ir la hora diciendo el nombre completo, ¿ok? Es una iniciativa que llevaron adelante 3 universidades del país, la universidad a la cual yo pertenezco, la Universidad Católica, la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar, dada la opacidad pues de la información oficial y digamos una crisis que en ese momento, en el año 2014, ya se venía gestando en el país, se venía desarrollando y nosotros estábamos como a ciegas de cuáles habían sido los impactos en términos de las condiciones de vida y la forma como los venezolanos venían atravesando esta situación. Entonces, la ENCOVI, yo me acuerdo que cuando salió el primer año, nosotros decíamos, no, seguramente el gobierno va a sacar cifras y ya, si acaso, sacaremos la 2015. Bueno, ya llevamos 6 ediciones, el gobierno sigue negándonos un bien que es público, que es la información, y ENCOVI entonces se ha convertido prácticamente en un programa de investigación permanente, dada esta característica. Para el desarrollo del componente, entonces vamos a analizar la situación de las personas mayores de 60 años y más a través de 2 métodos principalmente, el método de pobreza de ingresos, pobreza monetaria, línea de pobreza, y unas formas nuevas de aproximación denominadas pobreza multidimensional, que rapidito les voy a explicar de qué se trata, y vamos a ver cómo eso se ubica en el contexto nacional. Por supuesto, para trabajar eso vamos a tener que también hacer referencia a algunos otros aspectos, como es el caso de las pensiones y jubilaciones, el tema de las fuentes de ingreso de los hogares y la inserción laboral, actividad y empleo de los adultos mayores. Una aclaratoria muy importante sobre este aspecto es que lo que nosotros estamos trabajando aquí no agarra todavía, o sea, no tenemos información para trabajar los impactos que la epidemia global del COVID han tenido en la realidad venezolana y de los adultos mayores, porque la última ENCOVI que tenemos disponible para trabajar cerró sus operaciones precisamente con las medidas de confinamiento en marzo del año pasado. Entonces, ya ENCOVI está en campo, cerró campo, pronto esperamos poder ofrecer información al respecto, pero lo que hasta ahora vamos a mostrar no tiene incorporado los posibles impactos de la epidemia. Haremos algunas consideraciones solamente al final. Bueno, visto así, vamos a entrar rapidito. La primera aproximación que vamos a trabajar es el método de pobreza monetaria o línea de pobreza. Este es el método más antiguo, de uso más generalizado en el mundo. Casi todos los países tienen indicadores de pobreza monetaria y eso permite hacer comparaciones, por ejemplo, entre países, porque es una metodología bastante generalizada, pero es un método indirecto. Básicamente, el método lo que realiza es un contraste entre los ingresos de los hogares, que se supone actúan como satisfactores de las necesidades, puesto que permiten la adquisición de bienes y servicios, y el costo de las necesidades que se representan en las canastas, ¿ok? Esas famosas canastas que ustedes oyen discutir por allí, la canasta de consumo alimentario,
¿ok? Es la que resume, es a través de la cual se valora monetariamente cuál es el costo de las necesidades de alimentación. Y se confecciona a partir de las pautas de consumo y hábitos de la población, que cumpla unos requerimientos nutricionales mínimos, entre ellos un consumo mínimo de 2.000 calorías per cápita. ¿Ok? Normalmente esta canasta era valorada y publicada por el INE, pero desde noviembre del año 2014 nosotros dejamos de tener información. La última actualización, si ustedes se meten en el INE, que hay sobre la canasta alimentaria es de noviembre de 2014. Y eso ya veremos también, entre otras razones, porque tiene también algunas vinculaciones importantes con lo que tiene que ver con fijaciones de salario mínimo, etc. La canasta, entonces, cuando un hogar, cuando los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir el costo de la alimentación, decimos que el hogar está en situación de pobreza extrema, puesto que se pone en juego incluso la reproducción biológica de los miembros del hogar. ¿Ok? Entonces digamos que esta sería cuando los ingresos del hogar no alcanzan para ello, decimos que el hogar y por tanto sus miembros se encuentran en situación de pobreza extrema. Después hay otra canasta, que es la canasta de consumo normativo, que agrega a los gastos de alimentación una estimación de los gastos no alimentarios considerados básicos. Vivienda, educación, salud, transporte, etcétera, ¿no? Pero que en la práctica se obtiene a través de un coeficiente que se llama, es el coeficiente de Engels, no por el filósofo alemán, sino por un estadístico inglés, o alternativamente el coeficiente de Orshansky, que lo que hace es que ese coeficiente lo que hace es una estimación de la relación entre los gastos no alimentarios y los gastos alimentarios. Entonces, lo que se hace en la práctica es que se levantan los ingresos de los hogares, se levanta la canasta de consumo alimentario y para obtener la canasta de consumo normativo se multiplica por ese coeficiente. Es importante también decir que lo que se cataloga es el hogar. Los ingresos de los hogares se llevan a medidas per cápita, igual que la canasta, porque no es lo mismo un hogar que gana, qué sé yo, 10 millones de bolívares y ese ingreso se divide entre dos personas, que un hogar que gana 10 millones de bolívares y ese ingreso se divide entre 5 personas. ¿Ok? Entonces, en la práctica se lleva todo a valores per cápita, se compara y por eso se llama líneas de pobreza, porque las canastas representan las líneas o umbrales a partir de los cuales nosotros catalogamos a los hogares. ¿Ok? Bueno, ese es, como les decía, el método más utilizado en el mundo y en América Latina, pero también es el método más sensible al desempeño económico. En Venezuela, como ustedes bien saben y viven, los que estamos en este país, Venezuela es uno de los países que ha mostrado los peores indicadores de desempeño económico durante este periodo, tanto a nivel regional como a nivel mundial. La economía entre los años 2013 y 2019 se ha contraído en aproximadamente un 70% de acuerdo a los registros económicos. Hemos venido también sufriendo un proceso inflacionario muy importante que a partir del año 2017 se convirtió en hiperinflación, es decir, más de 1.000 puntos porcentuales de aumento en el índice de precios al consumidor, que ha disminuido de manera muy importante y acelerada los ingresos en términos reales, es decir, en términos de la capacidad adquisitiva de ese ingreso, mermando
y encareciendo el costo de las necesidades, especialmente las alimentarias que, digamos, se puede prescindir de algunas cosas, pero ciertamente no de la alimentación. Entonces, cuando vemos la tendencia en el gráfico que ven allí, las barras azules significan la población total y las barras anaranjadas el subgrupo de población de nuestro interés que estamos trabajando, ¿ok? Y vemos un crecimiento exponencial de la pobreza en el país, en el que se ha venido generalizando cada vez más la condición de pobreza. ¿Ok? En COVID refleja pues un aumento muy importante, por encima del 90% nos encontramos ahorita a nivel general. En el caso de los adultos mayores, como ven, es menor, se encuentra en 86%, pero son porcentajes ciertamente muy elevados, en los cuales los hogares y la población, los ingresos no alcanzan para cubrir estas necesidades que, como estamos hablando, se trata de mínimos, se trata de básicos, ¿ok? Y esto ha venido creciendo en el tiempo. Cuando observamos la relación o le metemos la lupa a nuestro grupo de interés, vemos que hay porcentajes menores en prácticamente todos los años, con la excepción del 2015, las personas mayores tienen una menor incidencia en relación al registro, digamos, general que ha venido mostrando el país. Pero cuando vemos su crecimiento en el tiempo, el crecimiento de la pobreza total, ¿ok? En la pobreza general, es decir, aquellos hogares y, por supuesto, población que vive en esos hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades, ha tenido un aumento incluso mayor al aumento que ha tenido este indicador en términos de la población total. Es decir, entre 2014 y 2019, la pobreza general creció en 41,6 puntos para el registro nacional. Eso significa 1.79 veces la cifra para el año 2019. La cifra se multiplicó por 1.79 veces la cifra que teníamos en 2014. También cuando vemos el crecimiento de esa pobreza ha venido siendo fundamentalmente por el crecimiento de la condición más severa, particularmente hasta el año 2018. Cuando ven las brechas entre las barras, ven que la que se va cortando se va cortando la distancia entre la barra que representa la pobreza general y la barra que representa la pobreza extrema. Eso ocurrió hasta 2018. Entonces, el crecimiento, si bien el crecimiento de la pobreza general ha sido exponencial, ha sido aún mucho mayor en el caso de la pobreza extrema, es decir, que su crecimiento ha sido a costa de la condición más severa, fundamentalmente, que se duplicó prácticamente en relación a la cifra que tenía en el año 2014. ¿Ok? Y si lo comparamos con la cifra del año 2013, pero ojo, aquí hay que tener cuidado con la comparación, porque la estaríamos haciendo sobre la base del INE, de lo que arrojan las cifras del INE, significaría casi 6 veces el registro de pobreza que nosotros teníamos en el 2013. Por supuesto, además está decirle que esto constituye un registro histórico desde que se llevan mediciones de pobreza en el país, desde más o menos los años 60, y esto nos pone, tal como se evidencia en los resultados del COVID, como como el país más pobre de la región latinoamericana. ¿Ok? Como decíamos, en el subgrupo de población mayor, aunque con incidencias menores, se observa un crecimiento mayor de la pobreza general. El crecimiento de la pobreza general va a ser de 50.7
puntos porcentuales, es decir, se va a ubicar 9 puntos por encima del crecimiento observado en el registro nacional. Eso lo que quiere decir es que este subgrupo está siendo más afectado aún en términos de la posibilidad de cobertura de las necesidades básicas. En cuanto a la pobreza extrema, ciertamente se observa un crecimiento menos acentuado que el de la población general, sin embargo, también ha tenido un crecimiento muy importante a lo largo del periodo con un diferencial de 26.6 puntos porcentuales entre los años 2014 y 2019-2020, que es la última edición disponible. Cuando vemos en el 2019-2020 se observa un descenso en el caso de la pobreza extrema de aproximadamente 9 puntos porcentuales, 8.8 puntos. Y allí hay una hipótesis, ciertamente ese descenso va a tener que ver un poco, va a estar vinculado fundamentalmente a este nuevo programa masivo de transferencias del gobierno, pero también a mayores aportes por parte de fuentes privadas, como es el caso de la remesa. Algo de eso también vamos a entrar a trabajar. ¿Ok? En general, cuando vemos la progresión, la pobreza en el año de inicio, en el año 2014, si se ubican al principio de las barras, la pobreza en los adultos mayores era considerablemente menor a la pobreza en la población general. Eso es, en América Latina ocurre lo mismo. Normalmente esta población tiene menores incidencias de pobreza y las distancias para el año 2014 eran de 18,2 puntos en el caso de la pobreza general y 10,8 puntos en el caso de la pobreza extrema. ¿Ok? Sin embargo, vemos un crecimiento desproporcionado en el año 2015 de la pobreza, que va a tener mucho que ver con el desplome del valor de las pensiones, que pasaremos a explicar, que se explica un poco en el trabajo, porque las pensiones, este va a ser el año en el que las pensiones van a tener una abrupta caída en el valor real. Van a tener un retroceso muy importante de alrededor de 60 puntos porcentuales en términos de sus valores reales, de lo que pueden comprar, pues de su capacidad adquisitiva. Mientras que en el pasó de cubrir en el 2014 más o menos el 80% de la canasta alimentaria, ¿ok? De un hogar, a poco menos de la mitad, el 47%. Eso no quiere, y eso es lo que explica ese importante crecimiento de la pobreza, que por cierto es el mayor crecimiento que se da, digamos, también en el país, pero con mayor profundidad en el caso de los adultos mayores por la dependencia del tema de pensiones y jubilaciones. Y si bien el valor de las pensiones ha seguido una senda descendente, hoy en día cubre menos del 10% de la canasta alimentaria estimada por la ENCOBI, vamos a ver que es precisamente esa abrupta caída lo que explica esa incidencia, y después veremos que ya las distancias que habían en términos de pobreza entre el promedio general y nuestro subgrupo de la población van a ser menores, van a ser mucho menores, en particular en el caso de la pobreza general, un poquito más distantes en el caso de la pobreza extrema. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo ya la crisis, pues, de alguna manera, sobre todo desde el punto de vista económico, que como les digo, esto es lo que capta, esta es la arista de la pobreza que capta mejor este método, ¿ok? Ya vemos que está golpeando con más, de manera más aguda, precisamente a este subgrupo de población.
cuando vemos, no encontramos diferencias significativas por sexo, es decir, no hay evidencias en el COVID que indiquen que hay, por ejemplo, una feminización de la pobreza, ni a nivel de la población total, ni a nivel de las personas mayores, ni tampoco encontramos diferencias significativas por los grupos de edad que la ENCOVI permite diferenciar, porque recuerden que es una encuesta y no se puede tampoco, por ejemplo, no podemos llegar a un grupo de edad de 80 y más porque las proporciones son muy pequeñas, pero en los grupos de edad que pudimos definir, 60, 64, 65, 69 y 70 y más, no se observan tampoco diferencias significativas, de manera que el impacto ha sido bastante generalizado. Bueno, aquí por eso decidimos entrar un poco en el tema de la cobertura de las pensiones y jubilaciones. Ciertamente, entre el 2014 y el 2019-2020, se nota, hay un aumento muy importante de la cobertura de las personas con acceso a pensiones y jubilaciones. Aquí estamos incluyendo cualquier beneficiarios de cualquier sistema de pensiones o jubilaciones, bien sea público o privado, pero ciertamente la gran mayoría son beneficiarios del sistema público y de allí sus impactos, tal como les narramos en la lámina anterior. ¿Ok? La disminución del porcentaje de población elegible, aquí tenemos una pequeña diferencia porque la población elegible para el sistema, en el caso de las mujeres, baja a 55 años, mientras que en el de los hombres sí se encuentra en el límite de lo que nosotros hemos considerado nuestra población objeto de análisis de 60 y más. Vemos que los niveles de cobertura en la población de 60 y más son un poco mayores y la brecha se ha venido cerrando en el transcurso de los años y vemos cómo ya se encuentran en porcentajes bastante cercanos. Normalmente la diferencia tiene que ver con el rezago en el inicio, en inscripción, en la incorporación al sistema de jubilaciones. En COVID ciertamente da estos resultados en términos de cobertura que por supuesto se encuentran alejados de la publicación oficial que refleja, hay una última publicación que salió en el año 2020, Venezuela en cifras, que dice que desde el año 2018 en Venezuela el 100% de los adultos mayores se encuentran dentro del sistema de seguridad público. Allí otra vez tenemos diferencias con la publicación oficial. El tema es que efectivamente, a pesar del aumento, del importante aumento en la cobertura de las pensiones, el desplome en términos reales del salario mínimo, al cual se encuentran vinculadas las pensiones, incluso desde el punto de vista constitucional, ¿ok? Revela una pulverización tal de las remuneraciones otorgadas por el sistema que las mejoras en la cobertura no logran compensar y no logran efectivamente proteger a sus beneficiarios de el tema de la pobreza de ingresos, es decir, de la escasez de ingresos para poder cubrir sus necesidades básicas. Es importante recordarles que las pensiones en la práctica se vincularon al salario mínimo, esto un poco por preceptos constitucionales, particularmente el artículo 80, aunque no habla de la canasta alimentaria. Cuando uno que siempre ha estado revisando este tipo de estadísticas, siempre el salario mínimo había representado alrededor de una canasta alimentaria, al menos desde 1999, desde que se da el cambio constitucional. ¿Ok? Como les digo, este valor
en el año 2015, entre un año y otro bajó, retrocedió en más de 60 puntos porcentuales, hoy en día cubre menos del 10% de esa canasta. Es decir, el desplome de las remuneraciones otorgadas por el sistema, digamos que de alguna manera no compensan, no son compensadas por los aumentos de cobertura, porque al final los beneficiarios no están logrando lo que se supone debe lograr un sistema de protección social. Además, la no incorporación del bono de alimentación. Recuerden que se empezó a redefinir, antes se hablaba progresivamente, se ha venido desalarizando eso que llamamos el ingreso mínimo, y ya veremos, incluso ahora se habla ingresos mínimos de protección social, que básicamente lo que han venido es resignificando la composición, en donde cada vez más el salario mínimo forma una pensión, tiene una proporción menor de lo que se supone son los ingresos. Entonces, cuando se estableció el salario mínimo, el ingreso mínimo, ¿ok? Que se componía del salario mínimo y el bono de alimentación, el bono de alimentación no fue incorporado como beneficio a los pensionados. Y en la mayoría de los años, este bono de alimentación representó una parte creciente del salario mínimo integral, como se le llamó en ese momento. Ese bono, por darle unos datos, pasó de representar el 26%, desde el 26% del salario mínimo integral en el 2014, a más de la mitad de la composición de este salario. Con picos crecientes, incluso llegó a representar el 73% del salario mínimo integral en decretos de agosto del 2016 y marzo del 2017. Es decir, que la afectación sobre las personas mayores, objeto, beneficiarios de este sistema, de este supuesto sistema de protección, ¿ok? Fue aún mayor, fue todavía más aguda en relación a los ocupados, ¿ok? Que tenían, sobre todo, por supuesto, en el sector formal, que gozaban de los beneficios de salario mínimo más bono de alimentación. Batalla que, por cierto, dieron los pensionados sin que el gobierno otorgara el beneficio. Solo se otorgó un bono de guerra económica entre mayo del 2017 y junio del 2018 como una especie de complemento que se interrumpió y después fue retomado a partir de mayo del 2020, pero cuyos montos, para quienes somos beneficiarios del sistema y lo vemos, en poco compensan la caída en el valor real que han tenido las pensiones. Además, actualmente es otorgado a través del sistema Patria, desconociéndose el número de personas que efectivamente lo reciben, dado que, pues bueno, el sistema Patria solo revela grandes cifras. ¿Ok? Entonces, esto de alguna manera es lo que explica por qué vemos que en el subgrupo de población el tema de la pobreza, sobre todo la general, ha sido mucho más agudo el crecimiento, y mucho de ello ha tenido que ver con el tema de las pensiones y jubilaciones. Oye, le pueden quitar ese montón de dibujos, yo no sé si ustedes lo ven, círculos y rayas a la pantalla, porque creo que enreda la visual de... Sí, déjame ver si los quito, Gaby. Pensé que eras tú que cuando ibas hablando... Gracias, Luis Francisco. Sí, porque creo que empieza a apuntar a cosas que pueden enredarme tanto a mí como a la audiencia. Bueno. Ahora, vamos a entrar al tema de los ingresos laborales y no laborales. Fíjense, una de las cosas
que uno de los hallazgos de la última ENCOVI ha sido cómo se han venido reconfigurando las fuentes de ingresos de los hogares, ¿ok? Pasando cada vez más a ocupar las fuentes no laborales, es decir, aquellas fuentes de ingresos que no están vinculadas al trabajo, ¿ok? Han venido retrocediendo en favor de otras fuentes de ingresos, ¿ok? Entonces, los ingresos laborales que tradicionalmente en Venezuela representaban entre el 80 y el 90% de los ingresos de los hogares venezolanos, ¿ok? Para el año 2019-2020 solamente están aportando el 60.6% de los ingresos de los hogares. Ello está, por supuesto, muy vinculado al bajo nivel de remuneraciones actuales en relación otra vez al costo de las necesidades y al aumento acelerado de precios, y a toda esta crisis que hemos venido viendo, que hemos venido intentando narrar y que nos ha afectado. Entonces, en los hogares esto ha retrocedido de manera muy importante, como les decíamos, pasó del 80-90 a 60.6, mientras que las fuentes no laborales, gracias, representan el 39.4%. ¿Ok? En el caso de los hogares con personas mayores, vamos a ver casi que una situación inversa. Es decir, es mucho más importante, son mucho más importantes las fuentes de ingresos no laborales. Y vamos a ver que eso tiene relación, obviamente, con las trabas en la incorporación de la población adulto mayor también al mercado de trabajo. Entonces vemos que las fuentes no laborales van a representar el 62%, mientras que las laborales el 37.8%. Como dato adicional, también lo contamos aquí, mientras en el 18% de los hogares venezolanos los ingresos solo venían de fuentes no laborales, en el caso de los hogares con personas mayores, esa cifra casi se acerca a un tercio. ¿Ok? Entonces, 31.1%. Eso también tiene implicaciones muy importantes. Cuando lo revisamos por condición de pobreza, ¿ok? Vemos que no hay diferencias apreciables, ¿ok? Si diferenciamos por la condición, sin embargo, vemos que es en los pobres no extremos. Los pobres no extremos son aquellos que si bien tienen para cubrir sus necesidades de alimentación, sus ingresos le dan para cubrir sus necesidades de alimentación, no le dan para cubrir sus necesidades, las necesidades no alimentarias mínimas básicas, vivienda, vestido, salud, educación, transporte, etc. Entonces, es allí donde se van a concentrar en promedio la mayor participación porcentual de los ingresos. Sin embargo, las distancias no son significativas. ¿Ok? Ahora, aquí en este gráfico vamos a ver qué porcentaje de hogares, ¿ok?, reciben las tres principales fuentes no laborales de ingresos diferenciados según condición de pobreza. Vemos que de un lado, digamos, del gráfico tenemos los hogares a nivel nacional, y del otro lado del gráfico vamos a tener los hogares con personas mayores, en los que residen personas mayores, que, perdonen que no hice la acotación previamente, alrededor del 40% del total de hogares del país son hogares en donde reside alguna persona mayor de 60 años, de acuerdo al registro de ENCOVI. ¿Ok? Entonces, vemos que las pensiones de jubilaciones son las que tienen el mayor porcentaje de hogares receptores. Lo vemos que eso ocurre tanto a nivel nacional y, por supuesto, dado lo que vimos en términos de la cobertura del sistema, de las coberturas de los sistemas de jubilaciones y pensiones, vemos que esto se eleva de manera considerable
en el caso de los hogares con personas mayores. Pero cuando diferenciamos por condición de pobreza, vemos que efectivamente en el caso de los hogares pobres no extremos, que es la barra roja, la incidencia, el porcentaje de hogares receptores es menor, casi 10 puntos porcentuales por debajo de las otras dos categorías de pobreza. ¿Ok? Lo que en definitiva, lo que nos está diciendo es que a pesar de la amplia cobertura del sistema público, la exclusión en términos de las pensiones y jubilaciones se está concentrando precisamente en aquellos sectores de población, en aquellos hogares que están presentando la situación más vulnerable. Eso de alguna manera comienza también a decirnos la falta de políticas en relación de protección, sobre todo aquellos hogares con condiciones más vulnerables, no solamente por el tema de sus miembros, sino también desde el punto de vista de la pobreza. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente, como ven allí, los porcentajes se parecen mucho a lo que... Oh, bien, ¿aló? ¿Sí? No. Ok, hay alguien que le está llamando por allí. Ok, en segundo, digamos, la segunda fuente en importancia van a ser los bonos y transferencias del gobierno. Esto lo reciben alrededor de 1 de cada 3 hogares del país. Como vemos, es bastante generalizado. ¿Ok? Sin embargo, como todos sabemos, estos bonos del gobierno son bastante discrecionales, no tienen periodicidad definida, sobre todo aquellos que llaman bonos no regulares, que son los que aportan, los que son de mayor monto. ¿Ok? Y vemos que efectivamente hay una estructura un poquito más focalizada en términos de los hogares totales. Vemos que sube de 23 a 33 en el caso de la pobreza extrema, ¿ok? Va subiendo, pero en el caso de los adultos, de los hogares con adultos mayores, vemos que la estructura es mucho menos focalizada en el caso de esta fuente de ingresos. Y las transferencias privadas y remesas, aquí tuvimos que juntar a ambas porque, bueno, otra vez, como ustedes saben, y por los temas del control de cambio vigente hasta hace muy poco en el país, el tema de las remesas es muy difícil de captar, al igual que los ingresos de los hogares. En muchos casos la gente lo recibía como una transferencia y no lo identificaba como remesa. Entonces preferimos juntarlo y vemos que esto alcanza al 13% de los hogares del país, pero en el caso de los hogares no pobres llega a 1 de cada 4 hogares. ¿Ok? Porcentajes que se elevan ambos en el caso de los hogares con personas mayores. Fíjense que bueno, el aumento es mucho menor a nivel total, pasa de 13 a 15, pero en los hogares no pobres pasa de 25 a casi 31. Mientras que vemos que las incidencias en los hogares en condición de pobreza, ¿ok? Son más o menos parecidas. ¿Ok? De manera que las distancias en el caso de esta última fuente se ensanchan específicamente en el caso de los hogares no pobres, que son los hogares que más las reciben. De manera que esto de alguna manera nos comienza también a dar luces sobre el cambio en y las distintas estrategias, el cambio, las distintas estrategias que los hogares han venido llevando adelante para sortear la falta de ingresos y cómo se ha venido reconfigurando las razones o las fuentes de ingresos desde
la esfera laboral, que era lo que caracterizaba el ingreso, y vemos que eso también ha tenido implicaciones, incluso, como les decía, de salario mínimo a ahorita en la última publicación hablan, por ejemplo, de ingresos de protección, en los que se incluyen el salario, cada vez con una pensión menor, los CLAP y los bonos del gobierno como parte de ese ingreso. ¿Ok? Entonces vemos que cada vez más hay una resignificación de los ingresos de los hogares. ¿Ok? En cuanto a la condición de actividad, hablando de eso, vemos que en el caso de las personas mayores, ahora vamos a entrar, digamos, en el mundo laboral, vemos que en el caso de las personas mayores, poco más de 1 a 4 personas mayores de 60 años se encuentra incorporado al mercado laboral y ha habido un leve incremento en este periodo. Más o menos el 74% a inicios de la serie y 72,4% para la última actualización que tenemos, son lo que se llama la población económicamente inactiva, ¿ok? De los cuales 85,6% se declaran como amas de casa y jubilado o pensionado. ¿Ok? Aquí, en este apartado, si vamos a conseguir importantes diferenciaciones de género, por ejemplo, en este caso, la diferenciación por sexo es muy importante. En el caso de quienes se declaran en quehaceres del hogar, alrededor de la mitad de las mujeres en condición de inactividad declaran que son amas de casa, lo cual contrasta con el registro, por supuesto, del sexo masculino, que solo alcanza al 10%. Todos sabemos que esas diferenciaciones se encuentran muy vinculadas a los roles asignados socialmente a ambos géneros, pero que en el caso de los mayores se ven profundizadas. ¿Ok? Cuando vemos la distribución porcentual de la población económicamente activa, solo para aclarar, la población económicamente activa, aquella que se encuentra incorporada al mercado laboral, esté trabajando o no, ¿ok? Incluye tanto ocupados como desempleados, ¿ok? Vemos también que hay un comportamiento diferencial muy importante entre los sexos. Vemos que la mayor proporción de la población económicamente activa, en el caso de la población de 60 años y más, está compuesta fundamentalmente por hombres, pero vemos que esa proporción ha venido descendiendo y consecuentemente aumentando el porcentaje de las mujeres. Como ven allí, hay una tendencia al aumento de las mujeres en la distribución porcentual de la población económicamente activa, que vienen acrecentando su participación. Entre otras razones también, eso tiene que ver con las distintas estrategias implementadas por las personas para tratar de conseguir ingresos para la sobrevivencia del hogar. Cuando lo vemos por grupos de edad, en COVID, aquí arrancamos desde el 2016, porque en COVID de 2014 y 2015 el tamaño muestral no nos permite hacer estas diferenciaciones. Vemos que todos los grupos de edad han crecido en participación, han crecido sus tasas de actividad, pero por supuesto los que más crecen son los de 60 a 64, seguidos de los de 65 69, en contraste con los mayores de 70, que registran una menor variación, pero por supuesto igual ha habido alguna incorporación. Y esto tiene que ver otra vez a la necesidad de que algunas personas de este grupo de edad se reinserten dentro del mercado laboral o se hayan mantenido, ¿ok?
porque, bueno, la situación económica ha venido obligando a esta reinserción, tanto de adultos mayores como, por ejemplo, menores de edad, grupos que en principio no deberían estar en esos temas, pero que la crisis obliga. Cuando revisamos el desempleo abierto, realmente el desempleo en este grupo de edad es muy bajo. El desempleo abierto son las personas que están buscando trabajo y no consiguen. Es la definición de desempleo tradicional. En este subgrupo de población el desempleo es considerablemente menor al registro general, oscila entre 3 y 4% en la serie que hemos analizado, pero hay un concepto emergente, que es el de desempleo desalentado, que se adapta un poco más a la situación actual que están viviendo los adultos mayores. Fíjense, el desempleo desalentado su definición, su característica, son aquellas personas que no están ocupadas, pero que tendrían disponibilidad para trabajar y que no han realizado ninguna gestión para buscar empleo, bien porque en el pasado no pudieron o porque consideran que sus posibilidades de empleo son muy limitadas, ¿ok? Que es el caso de este subgrupo de población que estamos trabajando. Fíjense, nosotros hicimos toda una batería de preguntas para entender por qué la gente cuando decía, bueno, no estoy trabajando y no estoy haciendo gestiones para buscar trabajo, hay una batería de preguntas en ENCOBI y una de las que más resaltan en este grupo es que consideran que por la edad que tiene, no lo van a contratar, él no tiene espacio en el mercado laboral. Bueno, eso es un componente importante del desempleo desalentado en este grupo de población, que además vamos a ver después cuando veamos cómo se comportan los ocupados, tiene razones objetivas también para que ellos Gaby, por favor, reactiva tu audio. ¿Qué pasó? Puedes seguir, puedes ¿Hasta seguir. dónde llegan? Solo fueron 10 Luis segundos. Francisco. Ah, perfecto. Bueno, como les venía diciendo, este fenómeno que se viene captando, que significa también exclusión del mercado laboral, ¿ok? Pero más bien autoexclusión, ¿ok? Representa el 29,9% del total de población de adultos mayores y el 41,2% de la población inactiva actualmente. Cuando lo vemos por edad y sexo, vemos que tiene un registro inverso al nivel de actividad. Recuerdan que en la medida, el nivel de actividad decaía en la medida que avanzábamos en los grupos de edad. En este caso, va a tener un registro inverso porque ciertamente a medida que crece la edad, las trabas para conseguir un empleo son cada vez mayores dentro del mercado laboral. Y vemos que las mujeres presentan un porcentaje mayor en su composición en contraste con los hombres. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el registro cae a medida que se avanza en la edad, mientras que en el caso de los hombres, el registro sube. ¿Ok? Y eso también tiene que ver con las brechas existentes en el mercado laboral por sexo para las distintas ocupaciones. Cuando vemos entonces un poco lo que les comentaba de la inserción de los adultos mayores, que como decíamos, es alrededor del 27% de la población, ¿ok?
vemos que, por cierto, en relación al desempleo desalentado, allí sí las evidencias sobre un perfil feminizado del desempleo desalentado coinciden, las evidencias que encontramos coinciden con estudios de otros países de América Latina sobre ese perfil del desempleo. ¿Ok? Bueno, ahora trabajando sobre los que están incluidos y ocupados. ¿Ok? Vemos que, y esto también evidencia los problemas de inserción, vemos que más de la mitad de la población mayor de 60 años se encuentra en la categoría de trabajador por cuenta propia. ¿Ok? Recordemos que es allí donde principalmente se ubica el sector informal, aunque no debemos asimilarlo porque ciertamente hay empresas pequeñas, etcétera, dentro de los trabajadores por cuenta propia o profesionales, etcétera, que no se encuentran dentro del sector informal, pero la mayoría del sector informal se configura a partir de esta categoría de ocupación. ¿Ok? Entonces, se encuentra, primero, poco más de la mitad de los ocupados en este grupo de edad son trabajadores por cuenta propia. No vemos diferencias importantes, como ven allí, la barra roja son las mujeres, la barra azul son los hombres. No vemos diferencias importantes por género, ¿ok? Y esta es la categoría que a nivel país ha venido aumentando más, un poco por, bueno, ya lo sabemos, por el cierre de empresas, incluso por la propia disminución del sector público, de ocupados dentro del sector público, ¿ok? Y esta categoría ha sido la que más ha crecido en el país. Ha crecido alrededor de 14 puntos porcentuales entre el 2014 y el 2019. Su crecimiento ha sido un poco menor en el caso de los adultos mayores, puesto que siempre su incidencia ha sido considerablemente elevada en esta población. En el 2014, los trabajadores por cuenta propia de este grupo de población eran más o menos el 48%. ¿Ok? Es decir, si, esto de alguna manera también refleja la dificultad de inserción laboral para esta población. Vemos que lo que llamamos trabajadores asalariados o dependientes, que son los empleados, las barras que encuentran al principio del gráfico hacia abajo, que son los empleados empleados u obreros del sector público o sector privado, alcanzan un poco más de un tercio de la población mayor ocupada, siendo en el caso del sector público un poco mayor la participación de las mujeres, mientras que en el sector privado no hay diferencias significativas. ¿Ok? Al igual que en la población ocupada, por ejemplo, y esas son otras de las brechas que se estudian y que se evidencian mucho en el mercado laboral en general, y en este caso pues se replican. En el caso de patronos o empleadores, que vemos que alcanza el 6.8% de esta población se declaran como patronos o empleadores, perdón, el 5.6%, vemos que el 6.8 son hombres, el 3.1 son mujeres, es decir, casi la mitad de la proporción. Prácticamente el registro de hombres duplica el de mujeres, caso contrario, por ejemplo, en la siguiente categoría en importancia o la siguiente categoría que ya también básicamente es baja, que es el caso del servicio doméstico, en donde resalta la barra roja que representa a las mujeres, que también prácticamente duplica, en este caso más que triplica prácticamente el registro de los hombres. ¿Ok? Entonces, en el mercado laboral, a diferencia de
lo que veíamos en el caso de la pobreza, sí las brechas de género y las diferencias de edad son muy importantes. Ya va que no me está... Ok. Ahora vamos a entrar un poco a la aproximación, la siguiente aproximación a la pobreza que vamos a entrar a trabajar es la pobreza o el método de pobreza multidimensional, para el cual Ken Covey viene calculando desde el año 2014 como una aproximación distinta de la pobreza de ingresos, que tiene, digamos, la ventaja de entender el fenómeno de la pobreza como un fenómeno mucho más complejo que simplemente la carencia de recursos. Es un fenómeno en el que intervienen temas de habitabilidad, los problemas de educación, los problemas de empleo, protección social, etc. Nosotros utilizamos la propuesta de la CEPAL, que la CEPAL formuló en el año 2013, modificó, presentó una revisión en el año 2014, ¿ok? Y esta aproximación se realiza a partir de 5 dimensiones, 13 indicadores de privación o carencia que componen esas dimensiones. Vemos la vivienda, ¿ok? Bueno, lo que sabemos, la precariedad de los materiales de construcción de la vivienda, su tenencia, el hacinamiento, que habla de los espacios internos de la vivienda, servicios, allí se trabaja agua, eliminación de excretas o saneamiento, y electricidad. Allí, bueno, ya vamos a ver el comportamiento de esto. La dimensión de ingresos está incluida, ¿ok?, dentro de la aproximación, y de hecho es la que recibe, es la privación que recibe más ponderación dentro del indicador. Como ustedes ven, la estructura que les presentamos allí, las dimensiones, excepto empleo y protección social, tienen la misma estructura, tienen el mismo valor ponderado, porque estos cálculos, son índices ponderados, ¿ok? Es decir, tienen el mismo valor para la configuración del índice sintético. Empleo y protección social van a tener una ponderación menor. Las razones de ello tienen que ver con que la propuesta de la CEPAL dota de menos ponderación a la privación de aquellas personas no cubiertas por seguros, jubilaciones o algún sistema de visión social. ¿Ok? La razón de ello, y yo aquí debo expresar mi desacuerdo, es que ellos dicen que como eso es una herencia muy extendida en América Latina, eso tendría una desproporcionada contribución en la pobreza. Bueno, a mí me parece que eso es su justificación, en primer lugar, estadística y no conceptual, y creo que además eso atenta contra cualquier marco de derechos o enfoque al que supuestamente se ascribe esta propuesta. ¿Cómo se capta esto en la realidad? Un hogar va a ser pobre si la suma de sus privaciones ponderadas es mayor o igual a 25%. Ese 25% se llama el punto de corte K. ¿Ok? Entonces, eso significa que para que un hogar sea considerado pobre desde esta aproximación, debe tener, si ustedes ven las puntuaciones o la suma de privaciones, debe tener al menos 4 privaciones de las privaciones que se revisan allí, o tener alguna privación en el ingreso que tiene doble ponderación y 2 privaciones adicionales más. De acuerdo a esta aproximación, un hogar con privaciones en un solo indicador o incluso en 2
no sería considerado pobre bajo esta concepción. Por supuesto, desde el propio enfoque de derechos, esto ha recibido también algunas críticas importantes, a las cuales yo también me adscribo, porque el método exige la ocurrencia simultánea de privación. ¿Ok? Si no, no es considerado pobre. Y desde el enfoque de derecho hasta que haya la violación de un derecho para considerar que se violan todos. Si uno asume ese enfoque, esto sería inconsistente. Pero en todo caso, el uso de esta metodología de aproximación, en definitiva, lo que nos hace es acercarnos a aquellos hogares en donde la pobreza es mucho más severa, porque es en la condición más extrema en donde se da la intersección de varias privaciones. No, no sé si me hago entender bien del todo, espero que sí. Si tienen dudas sobre esto, podemos trabajar. El caso es que esta aproximación exige que se den varias privaciones simultáneamente para que el hogar sea considerado pobre, y en ese sentido, más que apuntar a un concepto de pobreza, yo diría que apunta más hacia la severidad, ¿ok? Porque aquellos hogares que se consideran pobres multidimensionales son hogares en los que existen privaciones múltiples en dimensiones importantes. La otra cosa es la incorporación, que eso sí es ciertamente una cosa muy atractiva de este tipo de indicadores, la incorporación de privaciones estructurales, que en Venezuela cada vez de estructural queda menos, en contraste con privaciones mucho más coyunturales, como es el caso del ingreso o como es el caso incluso del empleo o la desocupación. ¿Ok? Cuando revisamos la aproximación a partir de la pobreza multidimensional, vemos que más de la mitad, bueno, primero vemos otra vez un comportamiento mucho más suavizado en relación a la línea de pobreza, por un poco los comentarios y la forma de aproximación al método. Vemos un crecimiento progresivo y sistemático de la pobreza por este método, ¿ok? Tanto en la población general como en la población mayor. Vemos que el crecimiento ha sido, en el caso de la población general, ¿ok? La pobreza se multiplica por 1.7 veces cuando revisamos la incidencia en el 2019 en relación al 2014, mientras que en el caso de la población mayor, la pobreza se multiplica por 2.1 veces, ¿ok? Otra vez, lo que está ocurriendo es que, al igual que vimos en la pobreza general, aunque los adultos, en la población adulto mayor presenta menores incidencias, sus crecimientos son mayores en el periodo que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, la incidencia, este aumento lo vamos a ver, una de las grandes ventajas que tiene este método es que permite también calcular cuál es la contribución de los diferentes indicadores y dimensiones que lo componen al índice sintético, que es el que estamos presentando acá, el índice de incidencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver seguidamente. Por supuesto, en el caso, aquí estamos trabajando solo ya con el caso de los adultos. La contribución más importante está en la dimensión estándar de vida, dentro de la cual, ¿ok? Está el tema de la pobreza de ingresos. Obviamente, esta dimensión obedece precisamente al registro de ingresos. Por una parte, esta
es la privación que más contribuye de todas las privaciones analizadas. Esta es la que más contribuye al índice. Su contribución es del 47.8% y ella en sí representa casi la totalidad de la dimensión. Es el 93.5% de la dimensión. Entonces, ese alto aporte al índice sintético tiene que ver con que es la que más ha crecido, tiene un alto registro, lo cual aumenta sus probabilidades de coincidir con otras privaciones y tiene una mayor ponderación. Entonces, de allí que su aporte es el más elevado. Le sigue en orden de importancia, y todos los venezolanos sabemos este tema, el tema de los servicios, ¿ok? La mayor contribución allí tiene que ver fundamentalmente con el tema del servicio eléctrico, pero también de agua potable y electricidad. Cuando uno revisa, por ejemplo, los problemas del servicio eléctrico, la casi totalidad de los hogares con adultos mayores tiene acceso, digamos, a la electricidad, pero cuando uno revisa la frecuencia de suministro, ¿ok? 1 de cada 3 hogares sufre interrupciones diarias prolongadas y solo 8,7% de los hogares reportan que el fluido eléctrico nunca se interrumpe. Entonces, de allí, pues, la importante contribución que, bueno, todos sufrimos y vivimos. Y en el tema de agua potable, si bien no está incluido en la propuesta de CEPAL el indicador de frecuencia, como sí está incluido en el caso de la electricidad, vemos que en el caso de los adultos mayores, otra vez, 78,6% de los hogares de adultos mayores en principio tienen acceso a agua potable por vía de los acueductos. ¿Ok? Eso es un registro un poquitico mayor al total de hogares, que está en 76.7. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos una diferencia importante entre lo que se reporta en la ENCOVI y la última fuente censal disponible que tenemos, que es el censo. ¿Ok? Entonces, aquí en el censo del 2011 reportaba que el 85.1% de los hogares tenían acceso a agua potable por acueducto. Y en ENCOVI, como vemos, la proporción es mayor. Y eso está vinculado a la forma como ENCOVI capta la pregunta. ENCOVI lo que pregunta es, ¿a esta vivienda el agua llega normalmente por...? Y entonces la gente dice, bueno, por acueducto, por camión cisterna, por no sé qué. Entonces, al hacer la pregunta, si ENCOVI devela de alguna manera la existencia de hogares que aún teniendo la conexión a acueducto, han dejado de recibir el servicio de agua por allí. Y eso es lo que explica la diferencia, porque por supuesto los sistemas, otra vez se consideraba, por ejemplo, la dimensión servicio una dimensión estructural, con poca variación en el tiempo, porque bueno, un acueducto no se construye de un día para otro, y una vez que el hogar tenía acceso al acueducto, se suponía que tenía acceso al agua potable. El tema es que la crisis de servicios públicos en el país es de tal magnitud que hay hogares que aún teniendo acceso por esa vía al servicio, o supuestamente teniendo la conexión, la infraestructura para tener acceso, no está recibiendo el agua por allí, entonces no declaran el acueducto. Y cuando uno ve las frecuencias diarias, esto termina también de cuajar. Fíjense, en el censo, según el reporte del censo 2011, 62% de los hogares recibían el servicio diariamente. De acuerdo en COVID, eso cae a 24%. ¿Ok? Hoy en día, apenas 1 de 4 hogares estarían recibiendo el servicio diariamente. Y eso explica también la magnitud del problema, del colapso de los servicios. ¿Ok?
En este caso, las diferencias en temas de frecuencia, no hay diferencias entre el registro de los hogares de los adultos mayores y la población general. Entonces, bueno, esa sería la segunda dimensión que más contribuye. Le sigue la siguiente dimensión, tiene que ver con la dimensión de empleo y protección social. Como vimos, el desempleo no es relevante en el caso de los adultos mayores. El tema aquí o el aporte de esta dimensión fundamentalmente tiene que ver con el deceso muy importante el incremento de la privación que tiene que ver con la cobertura de todos los miembros del hogar, de servicios de seguro, planes contributivos de salud y jubilación. Como vemos, fundamentalmente tiene que ver con el tema de seguros y planes contributivos de salud, que en el caso de los hogares de adultos mayores pasó de 66.2% de hogares en los que todos los miembros carecían de este tipo de planes, pasó al 2019 en la última edición a 97%, es decir, prácticamente ningún hogar tiene asegurado a nadie de sus miembros. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver otra vez con el tema del fenómeno hiperinflacionario, o sea, no tenía sentido cubrir a las personas con un seguro que cuando, si lo comprabas y ocurría el evento 6 meses después, no te daba ni para comprar la gasa. También hay todo un tema para el aseguramiento, por ejemplo, privado de las personas mayores, aún hoy en día con esta nueva redefinición, pólizas en dólares, etcétera, que tienen mucho menos oportunidades, y de allí la importancia del fortalecimiento del sistema público de salud, especialmente para estas personas, ¿ok? Y bueno, por ahí podemos también y trabajamos algo de ello. Las bajas contribuciones de las otras dos dimensiones no significa en modo alguno que estas dimensiones no estén presentes y que no hayan tenido algún retroceso, ciertamente menor que las anteriormente nombradas, pero están presentes, pero sus indicadores de privación o carencia en general se ubican por debajo del 10%. Solamente una acotación importante en el caso de vivienda, y es que en COVID reporta muy bajos registros de viviendas cedidas o adjudicadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, que de acuerdo a las fuentes oficiales construyó 3.4 millones de viviendas desde el año 2014. En el caso de los hogares con personas mayores, apenas 1.8% de los hogares declaran tener viviendas cedidas o adjudicadas por esta misión, y en el caso de los hogares totales es apenas del 2.2%. Es decir, mire, si el total de hogares en Venezuela es más o menos 8 millones y medio, 9 millones. Si se hubiesen construido 3,4 millones de viviendas, las incidencias o las mejoras en un indicador como este deberían ser considerablemente más elevadas, y eso tendría que verse de manera muy importante, cosa que no es captado ni por ENCOVI ni por nuestros propios ojos. Bueno, ya pasando un poco al cierre, porque no sé cuánto tiempo me queda, Luis Francisco, Franchelia. Sí, bueno, efectivamente ya vamos como que, pero si ya vamos en modo de cierre, me parece, no hay problema en que vayas redondeando la presentación. Ok. Por demás interesante, Sí. Gaby. Tenemos una Gracias, Luis audiencia Francisco. casi Bueno, cautiva. voy a cerrar.
Tenemos una audiencia cautiva desde hace aproximadamente 40 minutos, lo que evidencia el interés en el tema. Así que puedes ir cerrando y tienes 5 minutos más para el cierre. Sí, gracias. Sí, voy a tratar un poco de trascender en el cierre a consideraciones más generales para que nuestra audiencia cautiva no quede abrumada con el montón de datos, etcétera, que por supuesto van a tener y van a poder trabajar mejor en el informe escrito. Allí van a estar todas las referencias, pero sí me interesa cerrar con algunas consideraciones generales sobre lo que hemos venido trabajando. En primer lugar, si bien la pobreza ha tenido una progresión absolutamente elevada en el país, no importa el método que usted trabaje, en el caso de las personas mayores, el deterioro ha sido aún mayor en el periodo analizado. Otra vez, aunque las incidencias en general suelen ser menores, el crecimiento ha sido mayor al crecimiento experimentado por la población general, por la población total en Venezuela, que ya de por sí es un exabrupto. ¿Ok? Siendo esta una población vulnerable por definición, el impacto de la crisis se ha agudizado en los grupos más desamparados y dependientes, un poco lo que Luis Francisco acotaba en su presentación, como es el caso de los niños, que efectivamente también han llevado una carga muy importante de esta crisis, y de los adultos mayores. ¿Ok? La distancia es un poco cada vez mayor entre la fijación del salario mínimo al que se encuentran atados los montos de las pensiones, que por cierto cada vez es menos un referente de la realidad del país y del costo, y el costo de las necesidades, que es lo que contrasta el primer método que vimos, ha afectado especialmente a los adultos mayores, dado los obstáculos además que vimos para la generación de los ingresos y las trabas para la inserción laboral que observamos en el apartado de actividad y ocupación. Podemos decir sin lugar a dudas que el sistema de seguridad social del país no constituye en la actualidad un sistema de protección para las personas mayores que les permita hacer frente a sus necesidades más básicas, tal como es el principio de cualquier sistema de seguridad y protección social. Es decir, se están violentando los derechos más básicos de seguridad, dadas las mayores exigencias que además ellos tienen en términos de cuidados y salud, aspectos que por supuesto van a ser ampliados en siguientes presentaciones, en las de política social, siendo los hogares, por supuesto, como vimos, en donde reside esta población más dependiente de fuentes de ingresos distintas a las laborales. ¿Ok? También hay que tener el tema con la fuente de ingresos, es que algunas de esas fuentes pueden ser menos estables y eventualmente obstaculizan la autonomía de los hogares receptores, ¿ok? A diferencia de las que provienen del trabajo. En el caso concreto de los bonos del gobierno, que se encuentran directamente vinculados al carnet de la patria, que tiene impactos en el plano político, dependencia, sujeción, un componente clientelar y propagandístico muy importante. Estos son bonos muy discrecionales, sin criterios de periodicidad definida en su mayoría, y esto genera también enormes perturbaciones, es decir, no constituye ningún ingreso de protección ni para los venezolanos, ni en particular para los adultos mayores, que ya viene, cuya adscripción al sistema de seguridad social no le está garantizando ninguna protección. Los resultados, por supuesto, aquí mostrados con alta probabilidad, van a ser más complejos van a adquirir mayor complejidad. Ya veremos los resultados de ENCOVI que nos dicen, frente a la pandemia del COVID-2019, y no olvidemos
los problemas de escasez de combustible que parecieran que cada vez van a ser problemas estructurales. No es una coyuntura, paradójicamente, en un país que pocos años atrás fue petrolero. O sea, nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza ese ideario de Venezuela, país rico y petrolero. Venezuela cambió, Venezuela es otra, ya no es rico y ya no es petrolero. ¿Ok? Y eso tenemos que tenerlo en mente para nuestras proyecciones a futuro. Las evidencias que hemos recabado muestran lo poco preparados que nos encontramos para hacer frente al proceso inexorable de envejecimiento por el que vamos a pasar y que, como se discutió en el conversatorio previo, se ha visto acelerado como consecuencia de la crisis con muchísima probabilidad. El proceso de envejecimiento demanda acciones de corto, mediano y largo plazo que la reconfiguración de las demandas sociales impone en razón del cambio demográfico. O sea, no es lo mismo trabajar políticas sociales para una población joven o parentalmente infantil, como fuimos en los primeros años que María mostró, los años 50, etcétera, que trabajar una estrategia de desarrollo y de políticas públicas para un país en donde el componente poblacional de adultos mayores es cada vez mayor, las demandas se reconfiguran. El tema es que los déficits que no están siendo atendidos, a esos déficits que hoy en día no estamos atendiendo, se van a agregar todos estos nuevos retos y nosotros el país no está preparado para eso. No solamente no está preparado, sino que no pareciera que este proceso forme parte de una agenda de políticas públicas y desarrollo en el que se dote de la importancia y alcance los impactos que él genera en la realidad actual y futura del país, como tratamos de demostrar con el diagnóstico presentado y sobre todo en términos de qué vamos a hacer para superar, bueno, esta evidente crisis humanitaria que se afinca especialmente en los grupos más vulnerables, entre los que están evidentemente los adultos mayores. Bueno, agradeciéndoles sinceramente su paciencia a todos y por supuesto a Luis Francisco, a Convite, la invitación a participar y formar parte de este equipo de investigación. Me despido para esperar las preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias por su atención. No, gracias a ti, Gaby. De verdad, tu presentación muy clara, sobre todo para abordar una temática tan compleja como es el tema de la pobreza y sus distintas dimensiones, porque fundamentalmente se suele hablar de la pobreza exclusivamente en materia económica, en el tema de ingresos. Y bueno, pues la calidad de vida es mucho más que tener una serie de ingresos que te permitan poder comprar algo para comer. Es decir, es una dimensión mucho más amplia que aborda pues la calidad de la vivienda, la calidad de los servicios públicos. Es decir, para nadie es un secreto, sobre todo el vertiginoso pues, deterioro que tenemos los venezolanos en materia de calidad de vida. Incluso para quienes pudiendo tener una mayor posibilidad de ingresos, ese deterioro de la calidad de los servicios impacta incluso a esos segmentos. Con un ejemplo que lo estamos viendo muy a menudo, por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua es un tema que transversaliza pues, a unos y a otros. Solo que a unos probablemente desde hace muchos años padecen la regularidad y la irregularidad del servicio en este caso, y hemos visto como últimamente pues, quienes más tienen pues, optan por opciones que no sé hasta qué punto son ambientalmente sostenibles, como es el caso de la perforación de pozos. Vemos como hay un indiscriminado proceso de perforación de pozos en zonas pues más o menos acomodadas y uno dirá, bueno, pues ¿eso acaso estará sustentado un impacto ambiental en los suelos, los mantos acuíferos? Eso, como vemos, la calidad de vida es mucho más allá del tema ingreso.
Y en el caso de las personas mayores, pues bueno, eso tiene un impacto diferenciado. Por ejemplo, en el tema agua, para nadie es un secreto, pues que las dificultades que enfrentan muchas personas mayores para poder abastecerse de agua y para poder beneficiarse de esas alternativas de emergencia como una pila pública de agua. Es decir, una persona adulta mayor tiene severas limitaciones para poder ir hasta la pila pública que está en la Plaza Bolívar de Chacao y cargar 2 bidones de agua hasta su segundo o tercer piso ahí mismo en Chacao. Entonces, allí podemos ver esa evidencia de cómo pues, esa pobreza de la calidad de vida que estamos viviendo, pues impacta de manera diferenciada, lo que para uno pues, es una alternativa, probablemente no es la mejor, que probablemente sea ir todos los días a carretear 2 aguas, pero todavía tengo fuerza como hacerlo, pero para otros probablemente esa respuesta no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque las limitaciones físicas, la falta de fuerza física y además no contar con facilidades para subir 3 pisos, unos bidones de agua, pues hace que esas alternativas de emergencia incluso no sean, no les faciliten la vida a esas personas. Entonces, para nosotros, bueno, pues Sí, nosotros recientemente hicimos un trabajo. más sus impactos en temas de salud, los impactos que eso tiene en términos de salud. Es que tenemos, mi posición es que tenemos que empezar a ver la realidad de manera integral y un poco las aproximaciones multidimensionales intentan eso. Porque es que el problema de unas esferas no se queda simplemente en que no tienes agua. Eso tiene impactos en términos de salud, tiene impactos en términos de los ingresos que los hogares tienen, entonces, que sacrificar para lograr tener agua, etcétera. Entonces, por eso es importante tener visiones mucho más integrales de la pobreza. Sí, eso es un dato muy relevante, sobre todo nosotros en el caso de que abordamos mucho el tema del derecho a la salud, pues una de las cosas que planteamos es que muchas de las morbilidades que vemos hoy en día están muy relacionadas con ese tipo de enfermedades que se llaman que son enfermedades de la pobreza. De la pobreza, ¿por qué? Bueno, porque agua de mala calidad, la basura se quema, entonces tienes todos los vectores dentro de tu propia comunidad. Es decir, de nada va a valer que tú coloques un módulo de barrio adentro, del que sea, el CDI, los pronto socorros, de nada va a valer que tú lo coloques allí en la comunidad cuando vas a seguir teniendo agua de mala calidad, cuando vas a seguir quemando la basura. Entonces ahí vas a seguir teniendo diarrea, vas a seguir teniendo infecciones respiratorias agudas, vas a tener personas con asma, porque está relacionado con la dimensión socioambiental, es decir, cómo es el entorno. Entonces hay que valorar esa dimensión que es mucho más multidimensional, que no es solo verlo desde una sola arista de que, bueno, eso se va a solucionar con un ambulatorio. Muy probablemente no va a ser así. Bueno, de mi parte, bueno, era tan solo un breve comentario, para mí quedó absolutamente claro, pues, Gaby, con tu exposición. Yo quiero, pues, no más para darle paso creo que hay una pregunta por allí, pero de eso se va a encargar Francelia. Agradecer al equipo que nos ha venido apoyando, a Carlos Aponte, a Thais Mengó, a María Di Brienza, a ti, Gaby, a Isabel Sánchez, que vienen haciendo un trabajo para tratar desde una dimensión académica, pero con un correlato en propuestas de lo que podría hacerse para avanzar en discutir temas y traducir esos temas en políticas públicas. Pues agradecerles ese trabajo que vienen haciendo. Vamos a seguir. Nos queda un conversatorio más relacionado al tema que deberíamos tenerlo aproximadamente, si mal no recuerdo, el 15 de julio previsto. Y un documento que muy probablemente es mucho más amplio de como la condensación de todos estos 3 conversatorios, un documento más amplio que debe estar para finales de julio, principios, primera semana de agosto, deberíamos estar dando a conocer. Cuando esta publicación, sí, seguramente la vamos a poder colocar en el ISU. El ISU es una plataforma donde se Convite colgamos todas las investigaciones. Este foro se está grabando para aquellas personas que deseen compartirlo en el canal de Convite en YouTube. Ustedes buscan YouTube, ahí colocan Convite, les va a aparecer nuestro canal. Y bueno, seguiremos abordando estos temas. Yo no quiero pues, extenderme más de lo que ya podemos tener. Y le doy el paso a Francelia para que haga el cierre y les haga las respectivas preguntas a Gaby y vayamos a ver. Francelia, abre tu micrófono.
Bien, gracias Luis Francisco, gracias Gaby por esta disertación tan interesante, además por la investigación en general, ¿no? Alguien nos pregunta, Luis Alejandro Rivas, si podemos tener información sobre la situación de pobreza en hogares unipersonales con adultos mayores o de adultos mayores. Sí, sí. Bueno, mira, dos cosas. Si nos hemos metido, esto lo estamos explorando. De acuerdo a María, cerró su presentación pasada un poco con una clasificación o una tipología de los hogares. Del total de hogares de adultos mayores, el 16% de estos hogares son unipersonales. ¿Ok? 16,3 es lo que está dando en COVID. Y 27,5 son hogares en donde solo hay adultos mayores. Esto es todo un reto en términos de cuidado, ¿ok? Porque, bueno, frente a la falta de políticas en esta materia, bueno, al final quien termina llevando la carga es la familia, y estos adultos en principio están conviviendo solos o con otros adultos mayores. Pero en los hogares unipersonales, rápidamente te comento, el 78,9% de hogares unipersonales de adultos mayores se encuentran en pobreza de ingresos, ¿ok? Es menor al registro del total de hogares de adultos mayores, 28,3% en pobreza extrema y 52,3% se encuentran en pobreza multidimensional. Gloria nos dice, excelente trabajo, me gustaría saber si exploraron brechas de ingresos por género en adultos mayores, tanto para oficios calificados como no calificados. No, exploramos brechas de ingreso y, como dije, no conseguimos diferencia por sexo en términos de pobreza. Yo les voy a decir algo, aquí en Venezuela, ese tema de la feminización de la pobreza, no solamente en este periodo que estuve presentando, sino en general, yo he hecho trabajo de eso con María de Brienza también, y no encontrábamos evidencias de feminización de la pobreza, ¿ok? En el caso venezolano. Hay muchas razones que permiten explicar eso, entre otras cosas el empoderamiento de la mujer, que también han venido adquiriendo, y esas otras cosas también forman parte o formaron parte de la realidad. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo las mujeres se fueron incorporando al mercado laboral, etcétera, cómo por ejemplo, ese perfil de la mujer sola, sin pareja, con hijos pobres, etcétera, nosotros tampoco lo conseguíamos evidencia de eso. Por el contrario, conseguíamos que eran mujeres que se habían incorporado, o sea que precisamente ese proceso de empoderamiento les permitía esa autonomía. ¿Ok? Entonces, yo no puedo darle evidencia de eso, por el contrario, lo que los datos reflejan es que eso no es así en la actualidad y en tiempos pasados tampoco. Gracias, Gaby. Sí, María Eugenia, van a tener disponibles la presentación en nuestras páginas, en nuestras redes, en el ISU, y también vamos a circular un resumen del informe, toda vez que los 3 informes los vamos a publicar completos durante finales del mes de julio y agosto. ¿Okay? Estela Linares nos dice, en el adulto mayor vemos la pobreza en otros aspectos, en la soledad, los afectos, solos en sus hogares. Sí, Estela, también en nuestra evaluación de condiciones de vida y salud, hablamos un poco sobre esas dimensiones de la soledad. Por aquí,
Javier nos dice cómo impacta también de forma diferenciada a las personas mayores el acceso a información ligado a servicios básicos como equipos de tecnología, teléfonos. Javier, eso lo incorporamos también en nuestra evaluación de condiciones de vida que compartimos el 29 de mayo a propósito del Día Nacional del Adulto Mayor, y una de las cosas que los limita, por ejemplo, conversábamos recientemente en Convite que si la única forma por la que las personas van a recibir la invitación a participar en las vacunas para la COVID es por un teléfono, hay un importante número de personas que no tienen teléfono celular y sobre todo personas mayores que probablemente, aunque estén registrados en el sistema Patria, probablemente no se van a registrar en el sistema del Ministerio de Salud porque no tienen acceso a equipos de tecnología para hacerlo, porque el registro es online totalmente. Y por otro lado, los que estén registrados en el sistema probablemente si no tienen un celular no van a recibir el mensaje y por ende no se van a vacunar. Luego Ingrid nos pregunta si hemos trabajado el tema de seguridad alimentaria en ese grupo poblacional. Sí, Ingrid, también lo trabajamos en nuestra evaluación de condiciones de salud y vida de personas mayores que presentamos en el mes de mayo y que está disponible en nuestra página y en todas nuestras plataformas digitales. Y bueno, ya no tenemos... Sí, no, eso se va a trabajar, entiendo, ya eso forma parte, digamos, del siguiente componente, que tiene que ver con ya aspectos puntuales, pero en COVID viene reflejando unos niveles de experiencia de inseguridad alimentaria muy, muy elevados y ya explorando en el caso de los adultos mayores la inseguridad alimentaria severa es un poco más alta que en la población general. Esos son datos que serán presentados para el próximo conversatorio. Un pequeño abrebocas para que no falten al siguiente. Gracias, gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Sí, bueno, no nos queda más que despedirnos, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como @conviteac. Nuestra página es convite.org.be. Allí estamos publicando constantemente nuestras investigaciones en derecho a la salud, nuestro trabajo humanitario y nuestras investigaciones en el tema de envejecimiento que les adelantamos que vienen con más. Dentro de 15 días, el 15 de julio, tendremos el tercer conversatorio sobre las perspectivas de envejecimiento poblacional. Nos van a acompañar allí nuestra investigadora senior, Thais Maigón, que además es quien tiene ya 3 años elaborando nuestro informe de victimización de personas mayores, y el doctor Carlos Aponte. No se lo pierdan, esa investigación, como las 2 anteriores, también tiene puro lomito. Y bueno, nada, los invitamos a seguirnos y a estar atentos a nuestras próximas actividades, sobre todo en el tema de salud, de envejecimiento y en el tema humanitario. Un abrazo y feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde. Saludos a todos. Gracias, Gaby. Feliz día. Pueden prender su cámara si desean. A ustedes, muchas gracias a la gente de Convite por permitirnos estar aquí en esta iniciativa y como siempre nuestros respetos al gran trabajo que llevan adelante. Qué bueno que podemos estar con ustedes. Saludos, María Eugenia. Saludos a todos, un placer. Gracias, María Eugenia, por acompañarnos. Paola, de allá de Barlovento. Gloria, profe, saludos. Liliani, de Maturín, allá donde dicen ve. Chao. Chao, pues. Placer, Hasta cuídense. luego, feliz tarde a todos. Nos vemos el 15.